tienen ustedes la conferencia que se llama Los demonios en los últimos tiempos. Los demonios en los últimos tiempos. La Biblia nos revela de una forma clara en Apocalipsis 12:12 que el diablo descenderá del cielo a la tierra, o sea, se acerca el momento cuando el diablo ya no tenga acceso al cielo, y desde el momento en que el diablo ya no tenga acceso al cielo, significa que se ha iniciado aquí abajo en nuestro planeta la ira de Dios en contra de toda la humanidad, lo cual es sinónimo de que la misericordia y la gracia de Dios han llegado a su final. La última parte de la semana 70 de Daniel, después de la gran tribulación, que es una cosa es la gran tribulación y otra cosa es la ira o el día de la ira de Dios, que involucra varios meses, es la fase final del programa de Dios en cuanto a la culminación y la derrota final de los poderes de las tinieblas. Sin embargo, aun cuando la Biblia nos revela también en este pasaje de Apocalipsis 12, de que el diablo no sabe todas las cosas porque no es omnisciente. La omnisciencia es un atributo de la deidad, nada más. El diablo tiene cierto conocimiento del programa y del plan de Dios. El diablo sabe, por ejemplo, algo que es un misterio. El diablo sabe qué niños o qué personas van a ser usadas más tarde por Dios grandemente, y de una forma increíble son personas que son atacadas desde su niñez por los poderes de las tinieblas. Así pues, el diablo sabe ciertas cosas y tiene cierta información, y dentro de esta información, él sabe que el tiempo que le queda está limitado. ¿Cómo lo sabe? De la misma forma que lo sabemos nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que posiblemente ya sea la última generación? Principalmente por el regreso de los judíos a Israel el 14 de mayo de 1948, y desde la fase final del 48 hasta nuestros días, en 1989, cuando Gorbachev reconoció ante el mundo el fracaso del sistema comunista, los judíos que quedaban en Rusia emigraron hacia Israel, y ahora en el 94 los únicos judíos que quedan en el mundo que no han regresado totalmente a Israel son los judíos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica, cegados por el materialismo del dinero. Así pues, tenemos muchas evidencias de que nos encontramos en el último tiempo, pero el reloj profético de Dios, repito, ha puesto en marcha desde el momento en que Israel en el 48 regresó después de más de 2000 años de dispersión, de persecución y de falta del control de la ciudad de Jerusalén. Es lógico pues que en esta época en la que nos encontramos, el Espíritu Santo está ansioso, celoso de que el pueblo de Dios conozca, sepa, esté enterado de las maquinaciones de las fuerzas de las tinieblas. Porque tenemos que ser equilibrados en la vida cristiana. Hay gente que dice, bueno, olvídate del diablo y preocúpate de Dios, pero es fuera de proporción. Esto es falta de equilibrio. Dios nos dice en 2 Corintios 2, el apóstol Pablo, no debemos ignorar la forma como Él opera, sus estrategias, sus planes de ataque, y por ignorar la iglesia, las armas y el poder que tenemos, la iglesia del siglo XX está totalmente confundida, sembrada totalmente de cizaña, con problemas, hermanos contra hermanos, lanzas contra lanzas, guerra entre las iglesias, dentro de las iglesias, levantamientos, rebeliones, golpes de estado entre las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque la iglesia vive ciega en cuanto al poder que tenemos en el nombre de Jesús. ¿De qué forma van a ser estos ataques satánicos en contra de nosotros, en contra de la Biblia, en contra de nuestros hijos,
en contra de la iglesia que el Señor ganó con su sangre, la Biblia nos describe claramente la forma en que nos va a atacar en esta última generación. Para que cuando tú percibas o disciernas estos ataques, hermano y hermana en Cristo, estés listo, estés preparado y ya es hora de que tomes a Dios en serio. La primera forma de ataque la vemos en Mateo 24, 37 al 39 y en Génesis 6 del 1 al 4, que son pasajes paralelos. El Señor Jesús, en Mateo 24, del 37 al 39, nos alerta y nos dice que hace miles de años hubo una generación donde vivió un hombre llamado Noé. Y vamos a continuación, después de leer Mateo 24, a retroceder en el tiempo y en la historia y abrir la Biblia en el libro del Génesis en la época de Noé para comparar. ¿Por qué Jesús dice en el versículo 37, mas como en los días de Noé? O sea, habrá una semejanza entre esa generación demoníaca y la operación demoníaca de la última generación. En los días de Noé, dice Cristo, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Su capacidad perceptiva, su inteligencia, su razón, no quiso discernir entre el bien y entre el mal. Vivieron en zonas oscuras, en zonas grises, la humanidad en los tiempos de Noé. Y dice la Biblia, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué características principales tenía los tiempos de Noé? Que se van a repetir al pie de la letra. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, encontramos una narración sobrenatural, increíble, pero al mismo tiempo, a pesar de que ha habido tanta controversia respecto a este pasaje, en esta tarde vamos a clarificarlo lo más que podamos con la ayuda de la Biblia y del Espíritu Santo. En el versículo 1 y 2 de Génesis 6, quiero que noten ustedes, los que traen un lápiz, y apunten ahí dos tipos totalmente diferentes de seres que la Biblia nombra. Dice la Biblia así: aconteció que cuando comenzaron los hombres, apunta en una columna hombres. ¿Cuándo comenzaron los hombres? Aquí está hablando de seres humanos, como tú y como yo. Comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, pon hijas debajo de los hombres. Porque estos seres humanos, en término género femenino, son descendientes de los hombres, de los seres humanos. En el versículo 2, la terminología hebrea en el original cambia radicalmente. Y dice que había espectadores viendo y se les llama hijos de Dios. Y aquí en otra columna ya apuntamos hijos de Dios. Esta frase, hijos de Dios, no tiene ninguna relación con hombres, seres humanos. Y estos individuos llamados hijos de Dios estaban viendo la forma de la multiplicación y de la sexualidad de la raza humana en tiempos de Noé. Estos hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esto vuelve a separar los dos conceptos. Los hijos de Dios están viendo. ¿Y qué cosa ven? Que estas hijas que nacieron de los hombres eran física, atractivamente muy bonitas, bellas mujeres. Y vean ustedes los verbos que se usan. Tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Ábranse a un lado, yo quiero esta, yo quiero aquella, y escogieron para sí. Ahora, en el versículo 4, la Biblia dice que había Nefilim. La palabra gigantes es la palabra hebrea Nefilim, N-E-P-H-I-L-I-M, que significa caídos. La pregunta en esta tarde es, ¿de dónde de repente, en esta cruza genética
pervertida, nacieron gigantes de más de 2,50 metros